Mi nombre para los que no me conocen, soy María Paula Arévalo Moncayo, soy neuropsicóloga educativa, profesional en terapias psicosociales, terapeuta sistémica, holística y complementaria, consteladora familiar. Llevo pues varios años trabajando con los sistemas, con las familias, bueno, he realizado muchas cosas, pero pues hoy estoy acá súper contenta de acompañarlos, de compartir con ustedes. Los acuerdos pedagógicos para este diplomado se basan en el respeto mutuo, promovemos un ambiente de escucha activa, tolerancia y diálogo respetuoso. Toda opinión es válida y será considerada sin juicios ni descalificaciones. Confidencialidad. Las experiencias, comentarios o casos compartidos serán tratados con absoluta reserva. No se divulgará información sin autorización de los implicados. Participación activa y compromiso. Se espera asistencia, cumplimiento de actividades y una actitud propositiva. El aprendizaje es responsabilidad compartida. Las cámaras, en lo posible, deben estar encendidas. Uso de herramientas virtuales. Se utilizarán los medios digitales de manera ética y respetuosa. Se cuidará el lenguaje, el comportamiento y se mantendrá la ética en todo momento. Responsabilidad académica. El trabajo será propio, lo que implica que si no pueden ingresar a las clases, las deben ver en diferido. Responsabilidad académica. El trabajo será retroalimentación reconstructiva, perdón. Se ofrecerán aportes con enfoques constructivos, ayudando al crecimiento personal y profesional de los compañeros. Flexibilidad y empatía. Se reconocerán las distintas realidades personales. Se actuará con sensibilidad y apertura ante dificultades, buscando soluciones conjuntas. Bienvenidos a todos los que están llegando. Buenas noches. Está bonita. Mucho gusto, Ani. Hola, bienvenida otra vez. Gracias. Bueno, en el primer módulo vamos a ver la introducción a las neurodivergencias. En la clase número 1, que es hoy, vamos a trabajar qué abarca el término neurodivergencia. En la clase 2 trabajaremos neurodiversidad versus modelo médico tradicional. Entonces, pues, iniciemos. Cabe aclarar que la clase es de todos. Todos pueden participar, todos creamos el aprendizaje juntos. No es solamente la clase de María Paula, es la clase de todos. Bueno, ¿qué son las neurodivergencias del desarrollo? Es un término inclusivo y actualizado que reconoce condiciones como el autismo, TDAH, dislexia, discalculia, entre otras. No como trastornos, sino como variaciones naturales del desarrollo neurológico humano. Este diplomado propone un enfoque moderno y respetuoso que honra las diferencias y construye estrategias reales de inclusión, intervención y acompañamiento. Entonces, neurodivergencias del desarrollo es un término que se refiere a las diferencias naturales y significativas en el funcionamiento neurológico de algunas personas, especialmente aquellas que presentan formas de desarrollo cerebral distintas a la mayoría de la población. Estas diferencias se manifiestan desde etapas tempranas de la vida y pueden influir en la manera en que una persona aprende, se comunica, procesa la información, se comporta y se relaciona socialmente. Origen y concepto. El término neurodivergencia fue acuñado en los años 90 por la socióloga Judy Singer y posteriormente popularizado
como una forma de reconocer que ciertos trastornos del desarrollo no son defectos o enfermedades, sino variantes naturales y esperadas dentro de la diversidad humana. Así, la neurodiversidad es el concepto más amplio que engloba todas las formas en que puede funcionar el cerebro humano, mientras que la neurodivergencia se refiere a aquellas personas cuyo desarrollo neurológico difiere del promedio o de lo considerado neurotípico. Ejemplos de neurodivergencias del desarrollo. Entre las principales condiciones consideradas neurodivergencias del desarrollo se encuentran trastorno del espectro autista, TEA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, dislexia, discalculia, síndrome de Tourette, trastorno obsesivo compulsivo. Estos son algunos, ¿no? Acá vamos a tener la disortografía, disgrafía, bueno, hay varios. Cada una de estas condiciones presenta características y desafíos únicos, así como fortalezas y habilidades específicas que pueden enriquecer a la sociedad. Características y manifestaciones. Las neurodivergencias del desarrollo pueden manifestarse de diferentes maneras, dependiendo de la condición y del individuo, pero suelen incluir dificultades en la comunicación y la interpretación de normas sociales, desafíos en la atención, la concentración y el aprendizaje, diferencias en el procesamiento sensorial o emocional, formas particulares de percibir e interactuar con el entorno, fortalezas en áreas como la creatividad, el pensamiento lateral o la resolución de problemas complejos. Si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando. ¿Listo? Enfoque social y educativo. El enfoque actual sobre las neurodivergencias del desarrollo promueve la inclusión y la adaptación de los entornos educativos, laborales y sociales para que sean accesibles y justos para todas las personas independientemente de su perfil neurológico. Se reconoce que las diferencias neurológicas no son fallos que requieren corrección, sino parte de la diversidad natural de la humanidad. Y se valora el potencial y las perspectivas únicas que aportan las personas neurodivergentes. Bueno, vamos a hacer un minutico, em, que creo que nos van a hablar un momento, entonces vamos a hacer un alto y volvemos a retomar. ¿Listo? No sé si de la corporación, ¿quién nos va a hablar en este momento? Buenas noches a todos. Faltando 5 minutos, me conecto para brindarles la información administrativa. Ok, listo, gracias. Entonces continuamos. Los que van ingresando, bienvenidos al diplomado. Estamos viendo pues, lo que es la neurodivergencia y los enfoques sociales y educativos. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta o estamos súper claros? Por favor, me confirman con un ok en el chat. ¿Lo estamos entendiendo? Listo, Ani. Gracias. Bueno, continuemos.
Ok. En resumen, las neurodivergencias del desarrollo son variaciones naturales en el desarrollo cerebral que dan lugar a formas distintas de pensar, aprender y relacionarse. Reconocer y comprender estas diferencias es clave para construir una sociedad más inclusiva y enriquecedora para todos. Las principales diferencias entre neurodivergencia y neurodiversidad. Neurodiversidad es un concepto amplio que reconoce y valora la variabilidad natural en el funcionamiento neurológico de todas las personas. Se refiere a la diversidad de capacidades cognitivas, emocionales y sensoriales presentes en la humanidad, similar a cómo la biodiversidad describe la variedad en los ecosistemas. En este sentido, todos somos neurodiversos porque no existen dos cerebros iguales. Neurodivergencia, en cambio, se refiere especialmente a las personas cuyo desarrollo o funciones neurológicas se desvía de lo que se considera típico o neurotípico, es decir, describe a quienes tienen condiciones como autismo, TDAH, dislexia, dispraxia, entre otras, que afectan su procesamiento cognitivo, emocional o sensorial de manera diferente a la norma socialmente establecida. Mientras la neurodiversidad abarca todo el espectro de diferencias neurológicas. La neurodivergencia señala aquellos perfiles que presentan características atípicas que pueden requerir apoyos o adaptaciones específicas. La neurodivergencia se entiende como un estilo de procesamiento cognitivo distinto, no como una enfermedad, y forma parte del paradigma de la neurodiversidad, que promueve la inclusión y valoración de todas las formas de pensar y aprender. Aquí tenemos un cuadro donde podemos observar el aspecto neurodiversidad y neurodivergencia. Entonces, en la definición tenemos que la neurodiversidad es la variabilidad natural y valiosa del funcionamiento neurológico en toda la población. Reconoce que cada cerebro es único y diferente. Neurodivergencia es una condición específica de personas cuyo desarrollo neurológico difiere del promedio o funcionamiento neurotípico. Y esto acabamos concretando. Enfoque. Neurodiversidad es un enfoque amplio y positivo que promueve la aceptación y valorización de todas las diferencias neurológicas como parte de la diversidad humana. La neurodivergencia, el enfoque está en las diferencias particulares que pueden implicar desafíos y necesidades específicas de apoyo. Origen del término neurodiversidad a partir de un movimiento social de los años 90 que busca reconocer la diversidad cerebral como natural y no patológica. La neurodivergencia, término acuñado para describir a quienes tienen estilos cognitivos y procesamiento diferentes a la norma. Ejemplos. Neurodiversidad incluye a todas las personas ya que todos tienen cerebros únicos. Neurodivergencia. Personas con autismo, TDAH, dislexia, dispraxia, síndrome de Tourette, entre otros. Percepción social, neurodiversidad, promueve la inclusión, valoración, respeto a la diversidad y neurológica. Neurodivergencia, reconocida como diferencias que requieren adaptaciones, pero no consideradas enfermedades. Relación con la neurotipicidad. Neurodiversidad contrasta con la idea de un único funcionamiento estándar del cerebro, abarca toda la gama de variaciones. Neurodivergencia describe a quienes se apartan del funcionamiento neurotípico, es decir, que no se ajustan a la norma mayoritaria. Implicaciones educativas y sociales. Neurodiversidad
Impulsa la creación de entornos inclusivos que valoren todas las formas de pensar y aprender. Neurodivergencia necesita estrategias específicas de apoyo y acompañamiento para potenciar fortalezas y minimizar barreras. ¿Listo? Principales neurodivergencias. Las principales neurodivergencias del desarrollo incluyen una variedad de condiciones neurológicas y de aprendizaje que afectan la forma en que una persona procesa la información, aprende, se comunica y se comporta. Entonces tenemos trastorno del espectro autista, afecta la comunicación, la interacción social y puede incluir comportamientos repetitivos y sensibilidades sensoriales. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, caracterizado por dificultades para mantener la atención, hiperactividad e impulsividad. Dislexia, dificultad específica en la lectura y procesamiento del lenguaje escrito, sin afectar la inteligencia general. Discalculia, dificultades en el aprendizaje y comprensión de las matemáticas. Dispraxia, problemas en la coordinación motora y planificación de movimientos. Síndrome de Tourette, movimientos o sonidos repetitivos e involuntarios. Trastorno obsesivo compulsivo, caracterizado por pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos. Trastorno del procesamiento sensorial. Hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, afectando la manera en que se percibe el entorno. Disgrafía, dificultad en la escritura, especialmente en la formación de letras y organización de textos. Trastorno bipolar, cambios significativos en el estado de ánimo con episodios de manía y depresión. Estas condiciones forman parte del neurodesarrollo y no se adquieren ni desaparecen con el tiempo. Cada, cada una presenta desafíos y fortalezas particulares que requieren comprensión, respeto y apoyos adecuados para favorecer la inclusión y desarrollo pleno de las personas. Entonces, tenemos que el trastorno del espectro autista, pues las características principales van a ser dificultades en la comunicación e interacción social, comportamientos repetitivos, intereses intensos y específicos, sensibilidades sensoriales, varía mucho entre personas y se considera un espectro. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH. Problemas para mantener la atención, impulsividad, hiperactividad, dificultades en la organización y regulación emocional, puede afectar la concentración y el control de impulsos. Dislexia, dificultad en la lectura y escritura, problemas, problemas para identificar letras, aprender formas, fonemas, perdón, ortografía, descodificación de palabras. No afecta la inteligencia general y puede coexistir con habilidades notables en otras áreas. Disgrafía, problemas en la escritura, como dificultades para formar letras, espaciado incorrecto, gramática y organización del texto, sin afectar la comprensión de ideas. Discalculia, dificultades para entender y manejar conceptos matemáticos, problemas para realizar cálculos y comprender números. Dispraxia, problemas en la coordinación motora, planificación y ejecución de movimientos, afectando habilidades motoras finas y gruesas. Síndrome de Tourette, presencia de tics motores y vocales involuntarios, que pueden ser transitorios o persistentes. Trastorno obsesivo compulsivo TOC, pensamientos intrusivos recurrentes, obsesiones, y comportamientos repetitivos, compulsiones, que la persona siente la necesidad de realizar para reducir la ansiedad. Trastorno del procesamiento sensorial, hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, luz, sonido, tacto, etc. Dificultades para integrar y modular la información sensorial del entorno. Trastorno bipolar, cambios significativos en el estado de ánimo con episodios de manía,
euforia, hiperactividad y depresión, baja energía, tristeza. Estas características reflejan cómo cada neurodivergencia afecta a diferentes áreas del funcionamiento cognitivo, emocional, sensorial y motor, y cómo pueden coexistir con fortalezas y habilidades únicas. La comprensión de estas particularidades es clave para diseñar intervenciones y apoyos adecuados. Las principales competencias y habilidades de las personas con neurodivergencias mencionadas, basadas en estudios y análisis recientes, incluyen una combinación de fortalezas cognitivas, creativas, sociales y técnicas que aportan valor en diversos ámbitos. Entre esas características tenemos la creatividad e innovación. Muchas personas neurodivergentes destacan por su capacidad para pensar de forma no convencional, generar ideas originales y encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. Atención al detalle y concentración profunda. Especialmente en perfiles como el autismo, existe una habilidad para enfocarse intensamente en temas específicos durante largos periodos, lo que permite un trabajo minucioso y de alta calidad. Pensamiento abstracto y no lineal. Su forma distinta de procesar la información facilita hacer conexiones poco evidentes para otros, enriqueciendo la resolución de problemas y la creatividad. Habilidades especializadas y conocimientos profundos. Pueden desarrollar experticia en áreas técnicas, científicas, artísticas o tecnológicas, convirtiéndose en recursos valiosos por su memoria excepcional y dominio en temas específicos. Honestidad y autenticidad. Su comunicación suele ser directa y sincera, lo que aporta transparencia y confianza en entornos laborales y sociales. Empatía y sensibilidad. Aunque varía según la neurodivergencia, muchas personas poseen una profunda empatía y sensibilidad emocional que facilita conexiones significativas. Empatía y sensibilidad. Resiliencia y adaptación, perdón. Frente a entornos no siempre inclusivos, demuestran una notable capacidad para superar obstáculos y adaptarse a cambios, fortaleciendo su desarrollo personal y profesional. Lealtad y compromiso. En el ámbito laboral suelen mostrar una ética de trabajo sólida, dedicación y fidelidad a sus empleadores o proyectos. Estas competencias no solo evidencian la diversidad funcional de las personas neurodivergentes, sino que también subrayan la importancia de reconocer y potenciar sus talentos para favorecer su inclusión y aporte a la sociedad. Las neurodivergencias más comunes y con mayor prevalencia actualmente. Entonces, las que más se están presentando, y estamos viéndolo mucho y lo hablábamos, bueno, en el anterior diplomado para los que no estuvieron, veíamos cómo se están presentando muchísimos casos em, de trastorno del espectro autista, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Y aquí entran también las dificultades del aprendizaje, como la dislexia, la dispraxia, la discalculia, la disortografía, ¿m? Pero estas se están notando bastante. En el trastorno autista, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 100 niños en el mundo tiene autismo, con estimaciones más recientes que indican hasta 1 de cada 31 niños en algunos países como Estados Unidos. En América Latina, el autismo es una de las neurodivergencias más identificadas, con una prevalencia creciente y mayor visibilidad en el ámbito laboral. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es otra condición muy frecuente que afecta a millones de personas globalmente, caracterizada por dificultades en la atención, hiperactividad e impulsividad. Forma parte del grupo principal de neurodivergencias reconocidas en la población general. En TEA y en el TDAH
Es más complejo diagnosticar a las mujeres, pueden pasar desapercibidas. Es más fácil el diagnóstico de los hombres. Dislexia, condición común que afecta el aprendizaje de la lectura y la escritura, presente en un porcentaje significativo de la población neurodivergente. Dispraxia y otras condiciones asociadas también se identifican con frecuencia, aunque con menor prevalencia que las anteriores. En conjunto, se estima que aproximadamente un 20% de la población mundial nace con diferencias cognitivas importantes, incluyendo estas y otras neurodivergencias. Además, se observa que las mujeres están siendo diagnosticadas con mayor frecuencia en años recientes, aunque históricamente han sido subdiagnosticadas, especialmente en el caso de autismo. Hace como más o menos en Colombia sería unos 2 meses, se estaba debatiendo lo de las mujeres y era complejo entender que sí presentaban autismo y que sí tenían los síntomas que realmente estaban. Y lo mismo con el TDAH, porque lo tienden a confundir mucho, como las mujeres pueden hacer de todo, las mamás tienen, corren, saltan, pero resulta que se estaban mm, pasando por alto los diagnósticos. Estas neurodivergencias son las que más se ven actualmente debido a una mayor conciencia social, mejores herramientas diagnósticas y una creciente apertura para reconocer la diversidad neurológica en distintos ámbitos, incluyendo el educativo y el laboral. Datos Profe, curiosos. Dime, una pregunta. Yamila, Eh, dime. lo último que mencionaste Ujú, sería una respuesta a una pregunta que me han hecho muchísimas veces de por qué se nota tanto ahora, tantas dificultades en diagnósticos, ¿no? Que hace varios años atrás. Hoy, por lo general, en las escuelas, acompañantes terapéuticos hay mínimos dos prácticamente por aula. ujú. Esa podría llegar a ser una respuesta. Claro, pues desde la parte educativa, primero, pues tengamos en cuenta desde la historia, no se ponía atención realmente a la neurodivergencia. Cuando se veían casos muy críticos, incluso se dejaban, ¿no? Los niños en centros de salud mental y se dejaban allá para que los trataran, pero como tal, no se hacía un acompañamiento, no se hacía un diagnóstico como, bueno, esto está pasando. De hecho, hay muchos casos en la historia de clínicas que fueron pues muy hostiles, ¿no? Con diagnósticos que no eran y tratamientos pues absolutamente violentos, porque no hay otra palabra para eso, ¿no? Entonces, no se le prestaba como tal una atención, ¿no? O sea, tiene un problema. Y si nosotros lo vemos, por ejemplo, desde el enfoque sistémico, desde ahí desprenden también muchísimas cosas que nunca se vieron y que se excluyeron también, ¿no? Pero actualmente se empieza, como dice, a hacer una conciencia de que algo está pasando en los entornos educativos, se empiezan a evidenciar muchos factores, muchas dificultades que dicen, bueno, es que este niño no está aprendiendo bien, este le cuesta esto. ¿M? Y aquí empieza a haber un seguimiento que antes no se tenía en los entornos educativos ni de salud realmente. ¿M? Pero ahora sí, lo que tú dices. Por ejemplo, en las instituciones educativas ya hay más personas para atención de los niños. Siguen siendo pocas para la cantidad, pero pues ya no es una sola persona que está atendiendo 300 personas y pues que eso es muy complejo, ¿no? Los profesores se han capacitado muchísimo más también. Entonces, lo que dice, ¿no? Hay una conciencia, nos estamos formando, estamos viendo que algo está pasando, que algo está ocurriendo, que hay otras personas que aprenden de maneras diferentes y que ya no lo estamos viendo como, ay, no tiene un problema, mejor dicho, se enfermó, viene defectuoso, no, sino que es una manera distinta de pensar, una manera en la cual el cerebro se desarrolla pues de otra forma. Entonces ya al tener esta claridad, al empezar a
a verlo, empieza a tomar un puesto, ¿no? Una importancia empieza a tomar y empiezan a trabajar muchísimo desde las neurociencias también. Hoy en día se hacen más diagnósticos, antes no se hacían diagnósticos, casi no se tenían, eran mínimos. Hoy está, ya podemos ver, por ejemplo, que en las instituciones educativas también hay equipos terapéuticos, ¿no? Entonces está el psicólogo, el psicopedagogo, está el educador especial, terapia ocupacional, fonoaudiología, neuropsicología también, pues ya se ve muchísimo más en la parte educativa, ¿no? Que eso antes no pasaba, entonces permite evidenciar muchísimas más cosas. A eso también se suma que en la educación, pues la educación ha ido cambiando muchísimo, entonces permite otras metodologías y en estas metodologías tú empiezas a ver ritmos de aprendizaje distintos, empiezas a ver habilidades y competencias que antes tampoco se veían los niños, porque antes era como que se sienta y aprende y copia el tablero y nada más, ¿cierto? Pero estas nuevas metodologías permiten que los niños se integren, que el aprendizaje se realice entre todos. Entonces ya se tiene en cuenta la parte motora, ¿sí? Entonces como que aquí algo está pasando, los músculos de pronto están un poco hipotónicos, entonces ya empezamos a relacionar. Entonces esta parte motora resulta que afecta en la motricidad fina, ¿sí? Y empiezan a colocar mayor atención, ¿sí? Y por eso se hacen, pues como más evidentes, pienso yo, ¿no? Las dificultades del aprendizaje y los trastornos. Sí, Antes se otra. diagnosticaba mal, ¿no? También que eso es Ujú. importante. Hoy en día se está viendo con nuevas pruebas y pues bueno, ahorita hay muchísimas cosas que son nuevas y permite ver con tiempo em, lo que está pasando, ¿no? Con los niños. Entonces permite actualizar los diagnósticos. Ahora se hacen seguimientos. Entonces se hizo la prueba neuropsicología y más o menos al año están volviendo a revisar, 2 años se vuelve a hacer la prueba y vamos viendo también un avance. ¿M? Pero es esa conciencia y es ese, como bueno, hay que invertirle a esto, hay que trabajar y lo que te digo, se crean nuevas pruebas también. Hay muchas baterías y hay de diferentes maneras, ¿no? No solamente la que antes se hacía llenando y que tocaba tabular, ¿no? Ahora ya hay digitales, ya hay informes mucho más rápidos, ¿no? Sí. Entonces, Otra ujú. cosa que hoy por ahí se ve mucho es el tema de los celulares, que eso repercute mucho en el aprendizaje. Los niños descansan poco, cuando van a la escuela están cansados, eh, no los pueden sacar de las pantallas. Eso también hace que uno se refugie en ese lugar y se aísle, que tenga problemas también en lo social con los demás, que no puede comunicarse, que no puede hablar, que no sabe cómo expresar sus emociones, sus necesidades. Y cada vez hay más cuestiones que repercute, ¿no? En función de todo lo que se está eh, entregando, digamos, ¿no? Las familias a los niños. Nosotros hablamos mucho a los padres con respecto a esto, porque por ahí uno tiene tantas cosas hoy también que la familia, los padres trabajan ambos y pasan tanto tiempo solos también que no hay como una cierta, un cierto control de cuánto de tiempo pasa frente a la pantalla o qué es lo que está mirando. Las conductas también se manifiestan a consecuencia de todo lo que uno vive en el entorno y de lo que mira también en las redes sociales. Y de hecho, ¿no? Muchos trastornos también se van desarrollando a partir del entorno, ¿no? Muchas cosas, entonces muchos criterios, porque no alcanzan ni siquiera a un diagnóstico, pero sí a tener ciertos criterios. Después, pues pandemia, pues también se notaron muchísimas cosas, ¿no? A partir de todo lo que se vivió, pero definitivamente las pantallas sí están afectando muchísimo a los niños. Estamos pues en la era, ¿no? De la inmediatez. Entonces esto hace que ellos no puedan tener un control inhibitorio, que puedan manejar todas esas emociones, ¿no? Entonces es complejo y viven en un estado de alerta continuo. Entonces se vuelven desafiantes, están siempre irritables. Lo que tú dices, no descansan, no es sueño reparador en los niños, ni siquiera en los adultos. ¿M? Entonces de ahí empezamos a ver muchas cosas que van pasando también con ellos.
¿Vale? ¿Listo? Rosa y luego Julián. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Yo creo estás? que también es el sedentarismo que tienen los niños, ¿no? Últimamente, pre- Ujú. em, ocasionado por las pantallas, por los celulares y todo esto, y por los padres que en realidad ya no tienen tiempo de llevar a los niños a algún lado, ¿no? Entonces, el movimiento es lo principal, tanto para el lenguaje como motricidad fina, o sea, sí, Sí, y yo tienes toda la siempre que veo que los papás les dan celular al niño, híjole, de verdad, ¿no? Antes también podían salir los niños a jugar en la calle, ahora ya no, ya, ¿no? ¿no? Ujú. Y en eso Sí. tienes toda la razón, ¿no? Porque nosotros, em, ¿cuándo fue? El año pasado. El año pasado estuvimos trabajando con unos niños y teníamos de todas las edades. Y cuando estuvimos con los de 15, 16 años, nos sorprendimos porque no sabían hacer un arrastre, no tenían una marcha. Entonces uno empezaba a ver y decía, ay, ya entiendo por qué en lo académico le pasa esto, ¿no? Y eso viene muchísimo de lo que tú dices, Rosa, ¿no? Antes los niños escalaban, corrían, eran arriesgados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quito pantallas, el cerebro se obliga a aburrirse. Es así de sencillo. Y eso es fabuloso, Claro, es fabuloso porque ¿no? empieza todo el proceso creativo y el niño empieza a Claro. decir, bueno, ¿y qué hago ahora? Entonces es cuando uno los vuelve a ver conectados con los juegos, inventando, construyendo. Entonces ves los niños que cogen el rollo del papel y arman aviones, carros, le ponen plastilinas. Eso hay que permitírselo a los niños. Eso es lo que hace que se desarrollen todas esas habilidades cognitivas, toda la parte motora, ¿sí? El correr, saltar, brincar, escalar. Yo soy maestra Waldorf, entonces, pues es súper mega importante que los niños también tengan contacto con la naturaleza, ¿no? O Y sea, no es solo lo los niños, ideal, no ¿no? solo los niños, Rosa, los adultos también están necesitando eso, más porque hace parte de lo que somos nosotros como seres humanos. Claro, claro. Permite también que toda esa energía se pueda canalizar, se pueda soltar, estén más tranquilos, ¿no? O sea, cuando yo Sí, salgo con un niño al parque, el niño saca todo y se tranquiliza. Pues cuando lo tenemos sí. encerrado, pues claro, el niño nos vuelve locos. ¿Y qué está haciendo? Y rompió y se paró y gritó porque está lleno de energía. O sea, un Y niño está yo viviente. creo que lo más importante no es la cantidad, sino la calidad de atención que pongan los padres hacia los niños, ¿no? O con los Claro. niños. Y de ahí viene también ese apego seguro, ¿no? Que también los apegos Exacto. están cambiando un montón. Entonces, si yo, pues puedo tener a mis papás, pero si no existo para mis papás, yo no voy a tener un apego seguro. Exacto. Ujú. Entonces, no voy a tener buenas relaciones con los demás, en los contextos, con los otros. Nada, o sea, me voy a ver muy afectado. ¿M? Ok, gracias. A ti, muy amable. Julián, buenas noches, te escucho. Hola, muy buenas noches para todos, ¿Cómo estás? profesora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Em, Muy bien, muy interesado por el tema que se está trabajando el día de hoy. Ok. Yo soy profesor Ujú, pues, de educación primaria y también soy docente universitario, ujú, ¿sí? Desde la perspectiva de mi labor en educación primaria, siempre he tenido pues al alcance estudiantes que uno nota precisamente lo que usted comentaba sobre las neurodivergencias, ujú. ¿sí? Em, Mi pregunta es, ¿hay alguna herramienta, sí, que esté al alcance de los maestros para poder hacer o hacer una aproximación a un diagnóstico para que los padres de familia puedan trabajar con ellos o inclusive nosotros mismos? Lo digo porque generalmente trabajamos con comunidades vulnerables, ¿sí? Ujú. Y esas familias difícilmente tienen las posibilidades para poder llevar a sus hijos a especialistas, ¿sí? A que tengan una atención como
de un especialista que les trate esas situaciones. Pero ¿cómo nosotros, sí, como docentes, pudiéramos tener esas herramientas para poder ayudarles, sí, o al menos para poder tener como como una aproximación al tratamiento y de esa manera pedagógicamente pudiéramos abordarlos? Entonces, mi pregunta es esa, si existen baterías, si existen mecanismos digitales para poder hacer ese acercamiento. Muchas gracias. Con gusto, Julián, gracias a ti. Sí existen, sí hay herramientas, sí hay modelos para que los profesores también puedan identificar, puedan decir, bueno, esto va por acá, puedan remitir en caso de que se requiera una remisión. También hay herramientas y estrategias para que puedan abordarlo cuando no se tienen los especialistas a la mano. Porque de hecho, pues a los profesores siempre son los primeros, ¿no? A los profes siempre les llega todo de primera. Los niños le cuentan todo, les explican todo, se dan cuenta de todo. Em, entonces sí hay. Yo les voy a ir entregando. Pues los que ya han trabajado conmigo saben que yo les termino entregando instrumentos, herramientas, les voy explicando porque es la idea, que terminen el diplomado con eso, ¿sí? Que sepan hacerlo, que sepan identificar y que conozcan las herramientas, hay baterías también para colegios, donde identifican todo, incluso ya sacan los informes completos para las familias. Hay, ¿listo? Veo que en el chat hay muchas manitos. Era la misma pregunta de Julián, entiendo. Bueno, listo. Entonces continuamos. ¿No? ¿Qué era, Edith? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo Hola, está? ¿cómo estás? Bien. Quería comentar también que muchas de las, o por lo menos yo me baso mucho en eso, es Ujú, que ahorita hay muy mala alimentación y hay mucha contaminación. A ujú, veces hacen diagnósticos equivocados y simplemente es que tienen el plomo elevadísimo. Y entonces el plomo hace que tenga conductas o características como que fuese un TDAH o hasta un posible TEA también, y resulta que no tiene nada de eso, sino que tiene el plomo súper elevado. O la ujú. misma alimentación que también causa inflamaciones y bueno, salen todas estas cosas. Así es, Edith, tienes toda la Ujú. razón. También afecta. Ujú. Sí, y mucho. Sí, Mm. mucho. La verdad, Yo, sí. yo siempre recomiendo primero eso, hacer examen de plomo para ver qué tal está el plomo. Porque si hay plomo elevado, pues evidentemente se trabaja en ello, tienen que bajarle el plomo y se ven los cambios, pero impresionantes. Claro. Pues Igual decir, que, bueno, la alimentación, quitar azúcar, quitar harinas, un montón de cosas. bueno, eso sí, eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, Ani está preguntando, ¿y cómo se evalúa lo del plomo? No, eso es un examen, Sí, claro, es un examen, claro, pero tiene que hacer digamos, un examen de el laboratorio. laboratorio, sí. Pero Ujú. entonces a lo que voy acá es, bueno, estamos en la parte académica, no tenemos el médico, yo no tengo la experticia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sencillo. Cuando yo empiezo a identificar cosas y ya empieza a tener como la banderita roja, ¿no? ¿Qué hago yo? Yo empiezo a remitir. Entonces yo digo, bueno, envío a pediatría, envío a neuropediatría si se requiere, psiquiatría infantil, ¿sí? Em, Esto lo tienen sí o sí, dentro del sistema de salud los tienen que atender cuando se remiten, ¿sí? Un pediatra se entregan las remisiones, se entrega lo que el colegio está diciendo, los pediatras están poniendo mucha atención a eso y están haciendo las valoraciones. Entonces se puede incluso sugerir, por ejemplo, lo que tú dices, Edith, una valoración para contestarle a Ani, ¿no? Donde diga, revisemos el plomo, revisemos, por ejemplo, la tiroides, ¿no? Hay niños que también, bueno, hay tantas cosas que uno va viendo y uno percibe. Entonces uno dice, mira, una valoración general, un chequeo y se mandan las remisiones
y ahí ya los especialistas, pues los pediatras y todos van diciendo, em, pues qué puede ser, ¿no? Y esos resultados pues llegan al colegio y así mismo se van implementando y se van haciendo también los ajustes, porque incluso cuando envían las dietas en los colegios, también envían ajustes en la alimentación. Esto puede comer, esto no puede comer. ¿M? Entonces eso es importante. Patricia, en el momento no, si quieres mañana te puedo buscar algo referente al estudio del plomo. ¿Listo? Para que puedan tener como unas herramientas. Listo. Profe, Perfecto, cuando Patricia. habla de plomo, ¿a qué se refieren? ¿A la alimentación específicamente? En la alimentación, es lo que está diciendo Edith. Ya, pero es que el plomo viene por contaminación ambiental si estás cerca de zonas como por ejemplo estaciones de servicio, talleres mecánicos, la misma ropa viene contaminada también con plomo, los juguetes, o sea, Incluso saben también que afecta muchísimo donde están las aguas negras o caños o pues como lo llamen los diferentes países. Esto también afecta mucho, pero también mucho. Donde hay industrias. industrias también, donde hay, ay, ¿cómo se llama eso? Las cosas de energía, como los transformadores, esos transformadores grandes, eso afecta Las muchísimo también. torres, ¿no? Ajá, sí, los grandes, que hay como sitios que los colocan, eso afecta un montón. Impacta, o sea, sí afecta, por ejemplo, el sistema inmunológico, ¿no? Que los niños a veces se ven decaídos, se ven pálidos, ¿no? Eso es importante ver, ¿no? Primero que tengan una buena nutrición, ¿no? Porque un niño, por ejemplo, con una anemia, vamos a notar también otras cosas. Pero bueno, pues Sí, ahí pero está. hay mucho que no se les nota nada, sino es que son hiperactivos, Sí, no hay sí. manera, no hay manera de pararlos y resulta que es el plomo. No es otra cosa, a nivel neurológico no tienen nada, simplemente tienen el plomo elevado. O también algo sencillo. Hay niños que son por naturaleza de movimiento, no se pueden quedar quietos y no quiere decir que tengan un TDAH. Exactamente, Sencillamente también. es la forma que tiene su cerebro de aprender a través Ujú. del movimiento. Por eso cuando nosotros hacemos una clase, la clase debe ir, ¿no? Para los que son visuales, auditivos, sinestésicos, todo. Entonces, si yo voy a enseñar, qué sé yo, el círculo, entonces haré el círculo en el tablero para los que tienen que verlo, haré un círculo y le digo a todos, vamos a quitarnos los zapatos y vamos a hacer una ronda. Los que necesitan escuchar, entonces vamos a cantar el círculo, ¿sí? Entonces eso es importante y ahí vamos a ver niños que tienen eso, mucho movimiento y no necesariamente tengan algo. Bueno, listo. Bueno, pues continuemos. Sí, la desnutrición es un factor para el desarrollo, Patricia, definitivamente sí. Bueno, sigamos. Datos curiosos de las neurodivergencias del desarrollo. Entonces tenemos, ay, perdón, ay, perdón, es que no me deja leer, se me ocurrió acá una cosa. Ya. Se estima que entre el 15% y 20% de la población mundial es neurodivergente, es decir, tiene un desarrollo neurológico diferente al considerado típico. En lugar de ver las neurodivergencias como trastornos o defectos, algunos expertos las consideran flores en crecimiento, ya que personas con condiciones como el TDAH pueden necesitar más tiempo para madurar, pero tienen potenciales únicos que florecen en el entorno adecuado. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no solo implica dificultades, sino también puede asociarse con alegría, creatividad y energía, lo que invita a cambiar la visión tradicional y negativa sobre esta condición. Un 76% de los niños diagnosticados con autismo también presentan otros tipos de neurodivergencias, como rasgos de TDAH o diferencias motoras y de aprendizaje, lo que muestran que estas condiciones suelen coexistir y no son excluyentes.
La neurodiversidad surgió en los años 90 como movimiento para luchar contra el estigma hacia personas con autismo, TDAH y trastornos del aprendizaje, promoviendo una visión más inclusiva y respetuosa. Algunas neurodivergencias poco conocidas, como la sinestesia, hacen que la estimulación de un sentido provoque percepciones en otro. Por ejemplo, ver colores al escuchar sonidos, mostrando la variedad y riqueza de las experiencias sensoriales humanas. La neurodivergencia no implica que algo esté mal, sino que ciertas áreas del desarrollo cognitivo, emocional o social necesitan apoyos específicos para que la persona alcance su máximo potencial. Neurodivergencias secundarias. Las neurodivergencias secundarias no cuentan con una definición ampliamente establecida o estandarizada en la literatura científica ni en los documentos consultados, pero se puede entender el concepto a partir de la distinción entre neurodivergencias primarias y secundarias. Las neurodivergencias primarias son las condiciones neurológicas o del desarrollo que se presentan desde etapas tempranas de la vida y que afectan directamente el funcionamiento cerebral, como el autismo, TDAH, dislexia, la dispraxia, entre otros. Por contraste, las neurodivergencias secundarias se podrían interpretar como aquellas diferencias o condiciones neurológicas que surgen como consecuencia o en asociación con las primarias, o bien que se desarrollan a partir de factores externos o con morbilidades. Por ejemplo, trastornos emocionales, ansiedad, depresión o dificultades de aprendizaje que se presentan en personas con una neurodivergencia primaria y que afectan su funcionamiento general. En algunos documentos se menciona que las personas neurodivergentes pueden presentar múltiples condiciones simultáneamente, como autismo y junto con altas capacidades o TDAH, y que estas combinaciones generen perfiles únicos y complejos. En este sentido, las neurodivergencias secundarias podrían incluir estas condiciones adicionales que influyen en el desarrollo y bienestar de la persona. En resumen, aunque no hay una definición formal clara en las fuentes consultadas, las neurodivergencias secundarias pueden entenderse como condiciones neurológicas o psicológicas que se presentan asociadas o derivadas de una neurodivergencia primaria, afectando el desarrollo y la calidad de vida de la persona. Kenny, bueno, por ejemplo, cuando pasó en la pospandemia, se dieron muchísimos casos de autismo y resulta que después salió el síndrome, em, se me fue el nombre, el síndrome pospandémico, ¿sí? Y aquí los niños tenían características muy similares al TEA, pero con el tiempo, con el entrenamiento, los niños, su desarrollo iba avanzando, iba cambiando, entonces los niños tuvieron dificultades en el lenguaje, dificultades para socializar, entre otros. Pero todo se había dado al momento de la pandemia. Entonces, ejemplo, yo le explicaba alguna vez a unos papás y les decía, ¿cómo aprendes a hablar? Pues una de las formas de hablar es, yo observo, yo veo el movimiento de los labios, escucho los sonidos. Pero ¿qué pasaba con los niños en la pandemia? Pues tenían todo el tiempo tapabocas, ¿sí? No tuvieron sus pares para poder socializar, no podían salir a los parques. Entonces, esto hizo que se desarrollaran ciertas características y al principio se diagnosticaran como un TEA. Después fueron viendo que no, que era un síndrome pospandémico, que eran dificultades en la parte fonológica, pero eran todos de entrenamiento. Era de hacer la terapia completa y los niños empezaban a avanzar.
también se vio muchísimo con TDAH y no eran TDAHs, era todas las secuelas de lo que había pasado en la pandemia. Entonces, ahorita tenemos muchos niños pequeñitos con estas características, ¿no? Y siempre se dice, es un TDAH, es un autista. ¿M? Y no necesariamente están siendo. O sea, no cumplen todos los criterios. Y esto hay que verlo. Hay otros que sí, que definitivamente sí. ¿Y por qué se ven más? Porque pues ya se está diagnosticando, de otra forma ya se están viendo, ya se está poniendo atención. Entonces, pues ya vemos un volumen, ¿cierto? Antes no se hacía. Tranquila, Sandra. Yo no puedo compartir, Sandra, las clases por el grupo de WhatsApp, pero sí lo comparte la SIL. La SIL les entrega el link donde van las clases y está el material, está todo. Eso lo comparten, ¿listo? Patricia, te escucho. Bueno, María Paula, ¿cómo estás? Bien, Mira, gracias. yo pienso que aquí tenemos que tener pues mucho cuidado y pues me parece muy valioso que ya hayan unas herramientas para que en la parte educativa se pueda evaluar algunos casos de dificultades que se encuentran en el aula escolar, porque es que yo sí he sabido de muchos casos de post pandemia de niños que han diagnosticado con TDAH, que Ujú. han llegado remitidos del aula escolar con ese diagnóstico. ¿Sí? Y desafortunadamente, post pandemia también se ha presentado eh, un, que me parece a mí que es una situación delicada y es que los profesionales no están respetando y no están teniendo como los límites para diagnosticar algunas cosas. ¿Sí? Entonces son niños que están diagnosticados por profesionales que no tienen las herramientas ni el conocimiento profundo para poder diagnosticar un niño con TEA o con TDAH. ¿Sí? O con dislexia, porque ahora para todo el mundo, cualquier niño que tenga una dificultad en escritura es disléxico y eso no es así. Así. Entonces, sí me parece muy importante, pero sí que nosotros lo tengamos también muy claro, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, cuáles son los límites de cada uno, porque Ujú. ahí sí, como el cuento zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí, O sea, claro. yo no me puedo meter en un tema que yo tengo el conocimiento, pero no tengo de Experticia. pronto la experticia para llegar hasta el fondo de ese tema. Entonces, sí me parece muy interesante y muy bueno que ya se estén haciendo ese tipo de herramientas y que se puedan ayudar en la parte educativa, porque es que la parte educativa, o sea, ellos son los primeros que tienen el contacto con el niño, sobre todo los preescolares. Y en los preescolares llegan los niños a su edad ya cuando tienen que entrar a la lectoescritura y resulta que son niños que tienen unos vacíos grandísimos en la parte de preescolar, Ujú. donde se saltaron muchas de las áreas de su desarrollo y no se estimularon y obviamente que por eso no van a tener una buena lectoescritura ni el aprendizaje es óptimo. ¿Sí? Ujú. Y se puede confundir con un niño que es disléxico o un niño que tiene otra deficiencia en el desarrollo que no es, que está normal porque le faltó desarrollar
unas áreas de esa etapa de su preescolar, que es muy importante. Y hay algo muy importante, ¿no, Patricia? En lo que tú dices, y es que pues los años más importantes para esa estimulación son los años del preescolar, pero también hay unas edades, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, con la dislexia, un niño de 6 7 años que está empezando, bueno, pongamos unos 6 años más o menos, sí, como unos 6 años que están empezando su proceso de lectoescritura, va a parecer que tuvieran una dislexia, pero todavía está No, bien está en su su proceso, proceso. está, Sí. exacto, no está para un diagnóstico, ¿sí? Entonces, también hay unos tiempos específicos para Ujú, dejar que esos procesos se vayan dando. ujú, Recuerden, cuando yo les explicaba, por ejemplo, las funciones ejecutivas, si nosotros el lóbulo prefrontal nos va a quedar desarrollado 30 años, ¿cómo vamos a pretender que unos niños, incluso los adolescentes, logren hacer determinadas cosas cuando todavía no está formado, ¿sí? Lo mismo pasa con los chiquitos y lo mismo pasa para los diagnósticos. Hay unos tiempos, hay unos criterios, por ejemplo, una evaluación a un niño de 4 años no se le hace una valoración neuropsicológica, está muy ujú, chiquito, ¿sí? Entonces, aquí va a influir muchísimo esa estimulación, ¿sí? El hecho de que ellos salgan, salten, brinquen, corran, que tenga la mediación del adulto, ¿no? Y el acompañamiento. Van a haber algunas cosas, como lo veíamos, que en observación vamos a poder decir, uy, aquí hay algo que está pasando, ¿sí? En los preescolares. En una primaria ya van a haber cosas que vamos a identificar muchísimo más fácil, ¿no? Va a ser más sencillo porque ya ha pasado el tiempo. Pero estas herramientas que se entregan en la parte académica van muy enfocadas a poder detectar, más no a diagnosticar. Por eso yo ujú. siempre hago la referencia de remitimos, ¿sí? Remitimos al especialista que necesitemos. Si es pediatría, pues enviamos a pediatría. Entonces, pediatría irá, pues todo, realmente todo, porque a veces para las valoraciones de neuropediatría y psiquiatría y de todo, pues requieren al pediatra, que el pediatra las ordene. Pero uno desde la institución educativa sí puede mandar las remisiones y puede decir, necesito valoración por nutrición, si es que el niño requiere algo de nutrición. O sea, es que los niños tenemos que ver todo, hasta si tiene las uñas largas, cortas, ¿sí? Aquí ya empezamos a ver qué está pasando en el entorno. Recuerden que veíamos, y para los que no estaban, yo les hablaba muchísimo de ver el entorno social, familiar, ¿sí? La parte económica, todas estas cosas influyen en ese desarrollo cognitivo de los niños. Pero sí es muy importante, pues, identificar, qué es lo que vamos a hacer desde las aulas, identificar y remitir para lograr una valoración con un diagnóstico. Que, pues, ¿quién va a dar la valoración de un diagnóstico? ¿Un psiquiatra infantil, un neuropediatra, un neuropsicólogo? ¿Listo? Hay que tenerlo. Y pues obviamente ya en toda la parte de fonoaudiología pues están los fonoaudiólogos, el terapeuta ocupacional, ¿no? Pero pues como dice Patricia, cada uno tiene una experticia y la experticia pues es lo que da la veracidad también en los diagnósticos, ¿no? Y somos un equipo de trabajo, todos, pero tenemos que saber hasta dónde nos corresponde. Esto es importantísimo. ¿Listo? Gracias. Bueno, continuemos. Neurodivergencias secundarias y sus características principales, basado en la información general sobre neurodivergencias y su posible manifestación secundaria o asociada. Entonces, tenemos este cuadrito. Neurodivergencia secundaria, tenemos la ansiedad. Características principales, preocupación excesiva, nerviosismo, síntomas físicos como taquicardia, dificultad para manejar el estrés. Depresión, estado prolongado de tristeza, pérdida de interés, baja energía, dificultades en la concentración y el sueño, trastorno del sueño, problemas para dormir, insomnio o sueños no reparadores que afectan el bienestar y el funcionamiento diario. Trastornos emocionales y conductuales, dificultad para regular emociones, cambios bruscos de humor,
conductas impulsivas o agresivas, dificultades de aprendizaje secundarias, problemas en áreas académicas que surgen a partir de falta de apoyos o de comorbilidades con otras neurodivergencias, trastorno de alimentación, conductas alimenticias atípicas como rechazo a ciertos alimentos o patrones restrictivos que afectan la salud, trastorno de estrés postraumático, respuesta prolongada a experiencias traumáticas con síntomas de ansiedad, flashback y evitación. Algo muy importante, en TDAH, en TEA, se suelen ver muchos casos con depresión y ansiedad. ¿M? Y sobre todo, digamos que cuando se valoran los adultos, no se suelen reconocer en los niños. Esto es muy importante estar atentos, ¿sí? Porque pueden decir, no, es que está súper hiperactivo, está impulsivo y de pronto es que está ansioso. ¿M? Entonces tenemos que verlo, analizarlo y ver cómo estas neurodivergencias secundarias se pueden presentar por muchas cosas, por ejemplo, las que hemos estado hablando. Si yo tengo un trastorno del sueño, yo no tengo un sueño reparador, yo voy a tener un niño irritable, y no solo un niño, un adulto, ¿sí? Y voy a estar de mal genio, voy a estar gritando, voy a contestar feo, porque no tengo una buena higiene en el sueño. ¿M? Lo mismo cuando vemos la parte emocional y conductual. Tenemos que revisar los entornos, qué pasa en la casa del niño, ¿sí? ¿Qué ocurre? Tenemos que ver todo sistemáticamente, no nos podemos quedar con una sola cosa. Bueno. Estas neurodivergencias secundarias suelen presentarse como condiciones asociadas o derivadas de una neurodivergencia primaria, como autismo o TDAH, afectando el bienestar emocional, social y académico de la persona. Reconocerlas es clave para ofrecer un apoyo integral y efectivo. Nota. No existe una lista formal y universalmente aceptada de neurodivergencias secundarias en la literatura científica, pero estas condiciones son comúnmente observadas como comorbilidades o consecuencias asociadas a la neurodivergencia primaria. Entonces, ¿qué abarca el término neurodivergencia? Aquí vamos a hacer un resumen. El término neurodivergencia se refiere a las variaciones naturales en el funcionamiento neurológico de la persona que difieren del patrón considerado típico o neurotípico. Fue acuñado originalmente por la socióloga Judy Singer en los años 90 como una forma de describir a quienes presentan diferencias en sus funciones mentales, como el autismo, el TDAH, la dislexia, la dispraxia, la discalculia, entre otras. La neurodivergencia no es un diagnóstico médico ni una enfermedad, sino una descripción que reconoce, que ciertas condiciones del neurodesarrollo son variaciones normales del cerebro humano. Estas diferencias implican que las personas procesan, aprenden, sienten y se comportan de maneras distintas, aportando también fortalezas y perspectivas únicas. En contraste con el modelo médico tradicional, que ve estas diferencias como trastornos a corregir, el concepto de neurodivergencia promueve una visión inclusiva que valora la diversidad cognitiva y funcional como parte de la riqueza humana, buscando crear entornos que respeten y apoyen estas diferencias. En resumen, ser neurodivergente significa tener un cerebro que funciona o procesa la información de una manera diferente a la mayoría, sin que ello implique necesariamente una discapacidad, sino una forma legítima y valiosa de ser y aprender. ¿Listo? Ok. Entonces, quiero preguntar, ¿está claro hasta aquí?
Dislexia y descalculia más o menos a los 7 años se puede empezar a valorar. ¿En qué género? Bueno, ahí no alcanzo a leer, no me deja ver. Bueno, las dificultades de aprendizaje o los trastornos, bueno, no, mira que, bueno, no sé, desde mi experiencia, yo he visto más niños, pero voy a revisarlo por estadísticas. Em, pero es que también hay niñas, lo que pasa es que ahora se está viendo como tan parejo. Listo, listo. Entonces, como está clarísimo, yo quiero saber qué hacen ustedes desde el trabajo con toda esta información. ¿Cómo la manejan en el día a día? ¿Quién me cuenta? Bueno, profesora, yo pensaría que todas estas cosas la aplicaríamos principalmente para comprender las diferencias que existen en cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Sí. Entendiendo que, bueno, cada uno de ellos es totalmente diferente, concibe el aprendizaje de una forma diferente, por lo tanto, pues eso exige que nos preparemos más y que Ujú. en atención a esas diferencias podamos adaptar nuestras unidades de clase a partir de experiencias donde el niño logre desarrollar sus habilidades de acuerdo a sus posibilidades. Así lo percibo yo. Muy bien, Julián. ¿Quién más? A ver qué tenemos en el chat. Observando a los estudiantes y verificar cómo aprende su cerebro. Ujú. ¿Quién más me dice algo? Sí, en mi caso, por ejemplo, trabajo con un equipo interdisciplinario. Entonces, cuando comienzo a ver cuestiones muy particulares, en donde, bueno, hay características que por ahí son puntuales de un diagnóstico y son también algunas muy parecidas con otras, empiezo a consultar al equipo cómo observa al paciente y bueno, lo que hago es ver, digamos, la visión del resto de mis compañeros y en muchos casos vuelvo a realizar alguna evaluación más específica eh, y bueno, rever el diagnóstico, ver cuáles son las particularidades de ese Ujú. alumno, su familia, el entorno. En algunos casos, por ejemplo, hemos realizado reuniones con los padres eh, para poder, bueno, conversar acerca de las conductas que vamos observando dentro del consultorio. Ujú. Reunimos con la escuela también para ver cuáles son las conductas que se van observando adentro del aula, cómo se va él, digamos, cómo va evolucionando, cómo va trabajando, su relación con el entorno. Y bueno, voy Ahí, viendo. Yamile, algo, perdóname, te interrumpo, algo, después se me pasa. Algo que tú dices que es muy importante es el ingreso a las aulas, poder verificar qué está pasando con los niños, ¿sí? Acompañar a los profesores, esto también es importante porque permite, pues cuando hay equipos, cuando está el psicólogo, bueno, sí, que pueda ingresar a las aulas y poder brindar también esas herramientas que se necesitan en el momento. Muchas veces los profes también pues dan el 100%, pero hay cosas que para ellos no son sencillas o no las logran integrar a las clases. Entonces, cuando se hacen estos acompañamientos en aula, se pueden hacer adaptaciones inmediatas, ¿sí? Y permiten trabajar todo el grupo y eso es muy bueno, genera muy, muy buen impacto y para el profesor como un respiro, una tranquilidad, porque también se le enseña em, pues desde el aula, ¿no? Eso es importante.
Y una tranquilidad no solo a la escuela, sino también en muchos casos la exigencia de los padres hacia los hijos. Sí, claro. Porque al poder explicarle lo que está pasando en su cerebro, digamos, en el niño, que muchas veces estas cuestiones del freno inhibitorio que a veces cuesta, la impulsividad y estas cuestiones que a veces hacen que cueste el aprendizaje, Ujú. eh, esto también es importante que el papá lo pueda comprender, porque a veces la exigencia es mucho mayor de lo que el niño muchas veces puede hacer. Ujú. Entonces, bueno, en la casa es mucho más difícil porque pasa prácticamente todo el día ahí sacando el horario de escuela y algunas horas en terapias que es muy distinto a lo que vive, ¿no? Que lo que nosotros estamos observando que es muy mínimo. Sí, claro. Pero sí, es una ayuda muy grande. Tengo un adolescente con dislexia Ujú. y bueno, este nene, la escuela me ha pedido sugerencias porque le cuesta mucho todo lo que es la escritura. Entonces, un adolescente que es muy inteligente, pero en su escritura cuesta bastante lo que es la comprensión de textos, lo que es, bueno, el desarrollo, ¿no? de la escritura en sí de textos complejos. Entonces, bueno, las sugerencias fueron por ahí hablar más con él, ver, buscar cuáles son las facilidades de poder brindarles herramientas para que él pueda demostrar que él entiende el tema, tal vez distintamente al resto, de hacer las evaluaciones no tan largas, sino a lo mejor por partes, de un día, el otro, que pueda completarlo de diferente manera. Y en esta ocasión, con este nene, me ha tocado, bueno, es un adolescente, ¿no? Entonces uno tiene que hablar directamente con el nene y con los padres para que él también pueda entender que no es, digamos, una discapacidad que tiene, sino que su funcionamiento del cerebro es muy distinto a los de los demás. Porque muchas veces también esto genera frustración, genera inhibición, vergüenza. eh, Así que bueno, eh, Bueno, se trabaja así desde el equipo, ¿no? vale, Yamil trabaja mucho la pintura, la arena, que haga las letras en arena. Enséñale no a escribir, sino a dibujar para que aprenda, para que lo socialice. Si quieres, escríbeme por interno y te doy estrategias. ¿Mm? Eh, Bueno, gracias. Sí, este nene con ya está en gusto, la secundaria, es un adolescente. no pasa nada, no Así pasa nada. que sí, sí, después yo no le escribo a la secretaria, sería Ujú. tu contacto no tengo, pero sí le escribo, no hay problema, gracias. El contacto, vean, voy a hacer un paréntesis y me voy a devolver. Y voy a explicarles todo antes de cerrar muy rápidamente. Estas son las diapositivas, las primeras, ¿cierto? Miren lo que dicen, diplomado, ¿verdad? Y aquí está mi foto, miren en la parte de abajo en lo amarillo. Aquí tienen el número. ¿Listo? Los que me han escrito ya saben que yo siempre contesto. Y me voy al final, ya respondo lo que tienen en el chat, pero les explico de una vez. Cuando terminamos las diapositivas, yo siempre les coloco esto. Videos sugeridos. Ustedes cliquean y van al video. Sin embargo, pues ahí está el nombre. También van a encontrar lecturas, que siempre me preguntan. Aquí tienen más videos, aquí tienen lecturas y lo mismo, van al PDF. Sin embargo, en el material, en el otro material de apoyo tienen más artículos. Yo les coloco a veces guías, les coloco manuales para que revisen. ¿Listo? Miren. Entonces, aquí siempre van a encontrar. ¿Listo? Para contestarle a Sandra, ya te tengo el dato. No estaba tan mal. Tienen mayor prevalencia los niños
Hombres, trastorno del desarrollo como TDAH, 4 a 6 veces más frecuente en ellos que en las niñas. Trastorno del espectro autista, 4 veces más en los niños. Trastorno del lenguaje y aprendizaje, más común en niños. Trastorno de conducta y comportamiento disruptivo, como trastorno oposicionante desafiante, trastorno de la conducta en los niños. En las niñas vamos a tener más trastornos emocionales y del estado del ánimo, especialmente desde la adolescencia, ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación. Mayor riesgo en trastornos relacionados con el trauma, sobre todo cuando han sufrido abuso o violencia de género. Datos concretos. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 13% de los adolescentes en el mundo tiene un trastorno mental. Niños menores de 12 años tienen más probabilidades de ser diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo. Niñas mayores de 12 años tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con ansiedad y depresión. En estudios en Latinoamérica, el TDAH afecta hasta el 8 o 10% de los niños con predominio masculino. La depresión y ansiedad en niñas adolescentes ha ido aumentando, especialmente tras la pandemia. ¿Listo? Para contestarte, Sandra. En mi caso, soy madre de un niño TEA. Pues las informaciones las utilizo observación, ya de ahí luego que identifico cuáles habilidades de eficiencia tiene, entonces empiezo a trabajar. Me apoyo en las terapias, tengo rutinas visuales, muy bien, tanto de los que hace el día a día, incluso hasta desde los que va con comer imágenes, preparo su cerebro desde que se levanta. Cada día implemento estrategias nuevas. Es un niño muy inteligente, así que es un reto, claro que sí, es un reto. Ser mamá de un niño neurodivergente exige un nivel más alto, em, pues de atención, ¿no? Y los papás tienden a estresarse mucho, entonces también una invitación para los padres es tener también un acompañamiento terapéutico, actividades que les permitan descargar, actividades de ocio, ¿no? Trabajo con niños y niñas de 1 a 5 años en la primera infancia en un CDI. En estas edades se pueden presentar niños con estas condiciones, por ejemplo, de TEA, TDAH y otros. Sí, se pueden presentar, pero recuerda, no las podemos diagnosticar todavía. A los 6 ya se pueden hacer diagnósticos. Se pueden cumplir ciertos criterios que uno va viendo, va identificando. Hay unos que son muy claros, por ejemplo, cuando nacen pequeñitos, muy pequeñitos, les cuesta conciliar el sueño, casi no duermen. Se ve muchísimo en TH, no duermen. Entonces aquí ya vamos viendo cosas, detalles, sin poder tener un diagnóstico completo. Ya para los 6 años, 7 añitos, ya se puede hacer la valoración. Em, yo entiendo que cada niño es diferente, cada cerebro es diferente y aprenden de manera diferente. Y nunca van al mismo ritmo. Ujú. Y también creo que los maestros deben adaptarse a ellos y no ellos a los maestros. De esta forma su aprendizaje sería mejor. Así debe ser. O sea, los niños, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de adaptaciones, y ahora les hago una pregunta respecto a las adaptaciones, no es el niño el que se adapta, es el entorno. O sea, nosotros facilitamos las estrategias, las herramientas, el entorno, el espacio, todo para que el niño sea incluido, pero el niño no, o sea, eso sería una carga muy grande para el niño.
y no sería inclusión, sería una exclusión. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de adaptación y cambiamos todo y dejamos un programa totalmente diferente para el niño, no es una inclusión, es una exclusión. Cuando estamos en un salón y uno, a veces pasa, yo he visto en instituciones que uno pasa y están, no sé, la clase cualquiera, y están todos en la actividad, pero el niño que tiene la neurodivergencia está aparte. Y uno ingresa y dice, no, sí, mira, está trabajando, pero no está trabajando integrado con los demás compañeros. Eso no es inclusión, eso es exclusión. ¿Mm? Con mucho gusto, Sandra. Mm, así es, profe, incluso porque en ocasiones nos sentimos frustrados, ya que puedes avanzar en algunas cosas y si te descuidas un segundo, pues haces un retroceso de lo aprendido y una vez más, sí hay que volver a empezar de nuevo. Y esto es algo que, bueno, para los que estuvieron y los que no estuvieron, voy a repetir, es algo que pasa, ¿no? Algo tan sencillo como hemos hecho una super labor, llevamos medio año y hemos visto avances y de pronto salieron a vacaciones y regresan de vacaciones y uno queda como, ¿y qué le pasó al niño? Si ya habíamos avanzado, ¿no? Eso también, pues es frustrante, es muy frustrante, pero a los niños les va quedando y van aprendiendo y los papás también. Entonces, pues para los que no han estado, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas adaptaciones conocen cuando hablamos de adaptar? ¿Quién me dice qué adaptaciones conoce? ¿Qué tipos de adaptaciones? ¿Las conocen o no las tienen claras? Adaptaciones físicas y puede ser de los elementos del currículum. Ujú, ahí hay dos, muy bien. Pictogramas viene siendo como una herramienta, ¿sí? Las curriculares. Ujú. ¿Cuál otra? Diferente a las curriculares. ¿Qué se les ocurre? Hay muchas, muchas adaptaciones. Si no las conocen, dicen Adaptación del entorno. el entorno, claro, el entorno, Lisset, lo tenemos que adaptar, ¿no? Profe, Entonces, ¿sería dime. el PIA? No, puede ser una adaptación. El PIAR es un plan, es el plan de ajustes individuales, el plan que yo le hago específicamente al niño y el PIAR lleva las adaptaciones que requiere, ¿sí? Entonces, si yo veo una barrera en el estudiante, yo digo, uy, no, esto no lo puede lograr, ¿cómo voy a hacer yo para que el niño logre esa barrera, logre pasarla, ¿sí? Ahí es cuando hago la adaptación. El PIAR lo que tiene bueno, el plan de ajustes lo que tiene son todas las asignaturas y a partir, pero esas, sobre todo esas asignaturas que son complejas, porque habrá algunas asignaturas, en algunos niños, no en todos, que son muy buenos, pero en otras definitivamente no, o en todas, ¿sí? Entonces, cada profesor lo que hace es, dependiendo de lo que yo quiero que logre el estudiante, así mismo yo adapto cómo lo voy a lograr. Entonces, si son 20 saltos, pero él da 5 y es que él da los 5 si yo le pongo fichas para que le salte. Entonces quiere decir que yo voy a adaptar, voy a colocar 5 saltos a través de las fichas de colores. ¿Mm? ¿Sí me hago entender? Pero ese es un plan de ajustes, es todo el plan personal que yo le hago a ese niño. Las adaptaciones son en el currículo. Entonces, currículo es esto que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar, no voy a quitar, sino voy a no cambio el criterio, sino lo adapto para que el niño lo pueda realizar, ¿sí? Adaptaciones de tiempo, entonces, si es una evaluación de 60 minutos, pero el niño dura 15, pues yo la coloco en 15. Si, si el niño requiere, por ejemplo, lo que me decía, por ejemplo, Yamila, em,
que lo evalúen de una manera totalmente diferente. Entonces, aquí será escrita, no va a ser oral, va a ser a través de dibujos, ¿sí? Esas son diferentes adaptaciones. Hay una cantidad de adaptaciones. Las que dice Lisset en la parte del entorno son fundamentales, porque entonces, por ejemplo, ¿no? Y aquí entra mucho terapia ocupacional. Cuando dice, bueno, si tenemos un niño en silla de ruedas, pues ¿qué necesitamos? Unas rampas. Si tenemos las sillas y las mesas son muy grandes, pues ¿qué vamos a hacer? Colocar unas bandas para que los niños puedan soportar los pies. ¿Sí? O sea, hay una cantidad de adaptaciones. Entonces mi pregunta para ustedes es si las tienen claras o no las tienen claras para traérselas. De forma, rutina, muy bien. En los horarios también hay adaptaciones. Por ejemplo, con un TEA. Es nuevo, llegó al colegio. Si ustedes lo ponen de una vez en toda la jornada, seguramente él se va a enloquecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adaptar los tiempos. Entonces, el horario de él va a ser de 7, no sé, pongámosle de 7 a 10 de la mañana, la primera semana. La segunda podemos subir otro poquito, ¿sí? Dependiendo cómo él se vaya adaptando. Así hasta que llegue a su horario normal. ¿Mm? Eso también se hace. Implementar un modelo pedagógico flexible y con un enfoque diferencial. El enfoque diferencial, eso va implícito, ¿no? Ya debe ir inmerso. Adaptación de rutina. Listo, Ani, perfecto. Eso es lo que quiero. Que me digan, esto no lo sé, esto sí lo sé, que ustedes saben que yo les traigo las cosas. Importante es que las tengan, no la tengo clara. Perfecto, entonces voy a anotar de una vez. De una vez, ya sé qué tarea tengo para mañana. Respecto al tema de ahora, por lo visto me faltan varias apps. Sí, son varias, no se preocupen, yo les paso para que las puedan tener. Metodología pedagógica, eh, o sea, la metodología ya existe, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver hasta el peito. Entonces, la metodología ya existe. Y dentro de esa metodología, ya de por sí, debe estar incluido el enfoque diferencial que me dicen. Debe ir el enfoque de inclusión, ¿sí? Em, pero como yo cojo todo esto, todo este paquete, y yo lo pongo en algo tan chiquitico como puede ser mi planeador de una clase, ¿sí? Para que el niño logre esa meta que yo tengo. ¿Sí me hago entender? O sea, queremos llevar al niño a una meta, a un objetivo, pero pues va a tener obviamente sus dificultades. ¿Cómo voy a hacer para lograrlo? Y ya tengo mi metodología, porque el colegio, la institución ya tiene una metodología. ¿M? Tiene un PEI, tiene incluso el enfoque que lo han colocado. Pero ¿cómo con todo eso yo logro que el niño pueda aprender? Norisbeth, no te preocupes, bienvenida. La clase queda grabada. Cualquier pregunta me escribes. Adaptación ¿qué? En el aula integradora. Claro que sí, vamos a traer todo. Podemos hacer más adelante, vamos a aprender a hacer los planes. Vamos a empezar a trabajar todo ese enfoque inclusivo, plan de acompañamiento conductual. Qué lindo, Victoria. Podemos ver un poco, por ejemplo, tú que me colocas acá las leyes, ¿no? Entonces, ver eh, qué países están y podemos revisar un poquito para darles a todos como una indicación. A partir de estas leyes puedes trabajar esto. Eso también lo podríamos ver, ¿no? Sería muy interesante. Ujú. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa.
Voy a nombrar un monitor. Como yo no estoy en el chat de ustedes, les voy a pedir un favor, pero que sea de verdad. Le voy a pedir el favor a Yamila que está de primeras. Yamila, ¿me puedes colaborar? Yamila, ¿estás por ahí? Perdón, sí estoy acá con mi nene. No Ay, escuché, gracias. perdón. No, quiero pedirte un favor. Sí, Como tú tienes una tarea y la tarea es que tú me vas a escribir. Hola. sí, está bien. Te voy a pedir un favor. Todos en el chat de ustedes van a decir los países, ¿sí? Y tú me mandas cuáles son los países y con eso yo reviso rápidamente las leyes y digo, y para poderlos orientar un poco y decir, esto es lo que podemos trabajar y no trabajar. Y yo les traigo las adaptaciones. ¿M? Y con eso Bueno, vamos viendo modelos, ¿sí? Para que puedan ir teniendo como herramientas. No, por aquí no, Mónica. Me confundo. muchas gracias. Recuerden que yo soy TDAH, no me confundan. Yo soy TDAH diagnosticada con altas capacidades para los que no saben. Entonces, no, Profe, nada. es que, En discúlpame, el, pero es dime. que está cerrado. A nosotros no nos permiten escribir, sino por momentos. O sea, el chat Ah, está cerrado siempre, solamente los administradores envían información. ya. No, no es Bueno, cierto. entonces, Mira, y verás, algunas veces te lo abren, otras veces no te lo abren. bueno, no, entonces rápidamente escriban el Ahorita país está aquí. libre, ahorita está libre. Listo. No, solo necesito el país y yo ya busco. Miren, aquí les están diciendo que está activo. Coloquen los países en el chat y, a ver, yo voy mirando, pero no repitan. Entonces yo miro rápido. Yo con eso anoto y reviso las leyes y los puedo orientar pues desde cada país. En eso no nos confundimos. Mientras van escribiendo los países, pregunto, ¿dudas del tema de hoy? Ay, República Dominicana, yo amo República Dominicana. Venezuela, Colombia, ujú, Argentina, ya, Colombia, Ecuador, República México, Panamá, Ecuador ya, Guatemala, Venezuela ya, Argentina ya, Colombia ya, Panamá ya, Chile, Guatemala, Venezuela ya. Listo, anotados. Yamila, quedas libre. Quedas libre. Ahora les pregunto. República Dominicana ya la tengo. Ya la tengo, Ana Isabel. Les pregunto, dudas, preguntas sobre nuestro tema de hoy. Temas, sugerencias. Y todo es válido. Ya saben que lo que ustedes me piden, yo se los traigo con muchísimo cariño. ¿Súper claro? Ok. Listo. Bien. Listo. Bueno, entonces voy a hacer una evaluación, como tienen todo claro. Entonces ahora yo voy a preguntar. A ver, vamos a verificar. ¿Qué son las neurodivergencias del desarrollo? ¿Qué será eso?
Ujú. Cambios individuales en cada estudiante. Bien. Ujú. Se habla de una neurodivergencia, pero más que eso son áreas que funcionan muy bien. ¿Qué más me cuentan? ¿Qué aprendieron entonces? ¿Qué aprendieron? ¿Qué se llevan? Es una condición Ujú, de diferente a la neurotípica. ujú. ¿Quiénes son los neurotípicos? ¿Es otra condición? A ver, ¿quiénes son los neurotípicos? ¿Quién me dice? Variaciones en el desarrollo y funcionamiento neurológico es una condición, una enfermedad, muy bien. Los niños convencionales se les puede llamar neurotípicos. ¿Sí? Neurotípico, exacto. Es lo que vemos en el estándar, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ahí está. La diferencia de los neurodivergentes. Maribel, ¿me estás pidiendo actividades a trabajar con niños con TDAH en las escuelas públicas? Sí, ok. Yo les entrego, en su momento les entrego actividades. Voy a traerte unas. Lo que las áreas de su cerebro funcionan bien. Ujú. Listo. ¿Cuándo nace todo este tema de ¿Con quién nace? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, años 90. Muy bien. ¿Con quién? ¿Con quién? Muy bien. Ujú, muy bien. Esto que escribe Sandra es muy importante. Casi siempre cuando trabajamos con neurodivergencia, con dificultades en el aprendizaje, nos quedamos con lo que no puede hacer y debemos es trabajar con lo que sí puede. Esto cambia totalmente el enfoque y cambia totalmente la manera de atender, de intervenir. A partir de los logros, a partir de las competencias y las habilidades, se logran muchísimas cosas más que si yo me quedo solamente es que son así, es que llora, es que grita, es que se irrita, es que patalea. Ujú. Así es, Patricia, en los años 90. Muy bien. ¿Listo? Entonces, tenemos que centrarnos en las competencias, en lo funcional de cada estudiante. Muy bien, Lisette. Esto es fundamental, fundamental. Si ustedes trabajan desde ahí, las barreras, si trabajan desde ahí, toda esa, todo ese entrenamiento cognitivo, ¿sí? Si estimulamos a partir del logro de lo que puede, van a lograr unos resultados maravillosos. Además que los niños se van a sentir con todos sus autoesquemas muy bien, sobre todo la autoestima, porque muchos niños se sienten muy mal y sienten que no logran las cosas y por eso se frustran, ¿sí? Por eso no quieren volver al colegio muchas veces, por eso crecen y escuchan al adulto siempre como con la misma narrativa, ¿no? De un dolor intenso. Yo nunca fui comprendida, nunca me entendieron. Si me hubieran entendido, habría sido diferente. ¿Mm? Algo importante que yo les iba a decir cuando Patricia hizo la intervención
en lo posible, verifiquemos de verdad los diagnósticos bien y no enviar y solicitar. A veces pasa mucho en las instituciones que solicitan que los niños sean medicados. No, o sea, no. Se han notado y se los voy a traer también para que lo vean. ¿Qué pasa cuando los niños se medican? Yo sé que muchas veces esto no es sencillo, se los decía el otro día. Sé que tener un niño con una neurodivergencia no es fácil, con una dificultad. Es un reto muy grande. Pero cuando uno crece, uno lo agradece. Uno agradece de verdad el trabajo de todas las personas que han participado. Pero sobre todo no los mediquen, porque en la adolescencia ellos también, uy, dicen muchísimas cosas y no quieren a saber de los papás. Sienten que los han saturado completamente de terapias en terapias, no los dejaron ser niños. Y esto no pasa, ojo, por ejemplo, en las altas capacidades también se suele quitar la infancia a los niños. Uy, que porque tienen el coeficiente en 200, pero sigue siendo un niño y todavía tiene áreas que están inmaduras y necesita integrarse y necesita socializar, correr, jugar. Y a veces eso se olvida y lo único que vemos es la máquina. Entonces le vamos a colocar más y que estudie más y más matemáticas y más lectura y más escritura y más libros y claro, puede dar, pero le robamos la infancia. Entonces uno los ve grandes, ¿no? Y grandes con hijos son como, si los hijos tienen las mismas condiciones, ellos tienen el temor de que les digan el diagnóstico porque saben lo que les puede pasar, ¿no? Y ellos como padres tienen el sufrimiento y la agonía de, es que a mí no me dejaron ser niño. Entonces, mucho cuidado con eso. Verificar que el hecho de que tengan altas capacidades no quiere decir, vuelvo y les repito, que tengan las altas capacidades todas perfectas. O sea, encontrar un niño con todo 100 se necesita, chus, eso no es de todos los niños. Entonces van a tener áreas donde no van a ser tan buenos. Y si les van a pedir al mismo nivel de la área que son muy buenos, los van a frustrar, los van a quemar, los van a lastimar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los niños neurodivergentes presentan una variedad de síntomas que reflejan un funcionamiento cerebral diferente al de los niños neurotípicos. Ujú. Y estos pueden incluir dificultades en la comunicación social, patrones de comportamientos repetitivos o restrictivos, problemas de atención y concentración, así como desafíos en el procesamiento sensorial, aunque también poseen fortalezas únicas. Ujú. Sí, por eso, Fournier, no, no, no hay que medicarlos en lo posible, no. Terapia ocupacional les ayuda mucho, fonoaudiología, en todas las áreas. Pues digo, somos un equipo. Y un equipo que debe aprender a recibir las sugerencias de todos, porque el fonoaudiólogo pues tiene su experticia y cuando entrega herramientas, las entregas son maravillosas, igual el terapeuta ocupacional, pero el docente también, el educador especial tiene unas estrategias, son súper chéveres. Entonces, es empezar a compenetrarnos y trabajar en equipo por los niños. No sé si te estoy entendiendo bien, Sandra, cuando me hablas de ahora, sí, porque está la educación inclusiva, lo que era educación especial. Bueno, antes se tendía a colocar los niños también en colegios, ¿no? O en instituciones que eran solo autistas, Down, sí, que tenían todo, todos los trastornos, y decían, no, acá se les enseña. Ahora se integran ya, ¿no? En las aulas regulares. Y debe ser así, porque es que los niños con neurodivergencia también necesitan a sus pares, porque ellos aprenden con sus pares, ellos se van moldeando, ¿no? Entonces, si yo lo tengo, por ejemplo, o algo que pasa también en las instituciones, es que dicen, no, no, no logró los objetivos, repite el año. Entonces uno puede ver niños de 15 años en primaria
Y eso no puede pasar. O sea, ellos no tienen por qué repetir el año. Sí tienen que tener, yo se los he dicho siempre, un proceso donde se exija de acuerdo a sus necesidades, porque tampoco es que lo voy a pasar y lo voy a pasar, porque entonces no se va a dar un proceso. Pero sí debe tener una exigencia, sí debe tener su proceso personal, debe ser evaluado. Esto es súper importante. Entonces, em, hoy se le llama a eso la educación inclusiva, porque ya se integran, ya pueden jugar con los otros, ya pueden aprender con los otros, pero aprenden lo mismo. No le pongo algo especial, porque vuelvo y les digo, si les dejo algo único y exclusivo, pues es exclusión. Vamos a tener niños con una dificultad cognitiva que por obvias razones no van a poder realizar lo de los demás íntegramente, pero con un solo ejercicio que yo le logre explicar algo mínimo del tema, yo ya lo tengo ganado y yo ya lo estoy incluyendo. ¿Mm? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hay algo importante, Kenny, ¿no? Y eso sí es para que lo tengan en cuenta. Donde hay un niño con una neurodivergencia, hay un adulto. Uno en la familia quiere decir que hay más. Quiere decir que hay más. Y revisen los amigos y revisen las parejas, porque seguramente son neurodivergentes. Los neurodivergentes nos atraemos, ¿sí? Revisen. No que vuelvo y repito, antes no se tenían en cuenta estas cosas, pues uno pasaba desapercibido. Uno decía, pues igual, se adaptaba, pero revísenlo. Ahora se están diagnosticando muchos adultos y les ayuda mucho en los procesos terapéuticos. Victoria, dependiendo. Mira que hay otras formas de poder ayudar a los niños en los procesos de ansiedad, en la parte sensorial, no necesariamente con el medicamento. Hay otras alternativas. Hoy en día hay varias cosas y de verdad es que el medicamento, y hay unos específicos, les voy a traer, que son los que más se colocan a los niños, generan unos daños impresionantes en los niños. Entonces, no, y mira que hay muchos psiquiatras hoy en día que están haciendo campaña para no medicar a los niños. ¿Mm? Así es, Sandra. Neurodivergente para mí significa tener en cuenta la diversidad de aprendizaje en cada ser humano. ¡Ay! Vengan, vamos a darle espacio, se nos acabó la clase, vean en un momentico. ¿Están bien los comentarios? Con paciencia y dedicación, muy bien, Mariluz. Ajá. Bueno, ellos al entrar en la adolescencia, si no la resisten, generan comorbilidad, sí, eso es cierto. Pero muchos también, aún medicados, generan estas, así, síntomas como comorbilidades, también por lo que han tenido que vivir, ¿no? A partir de, y vamos a ver, ¿no? Se les hace un trauma. Bueno. Ah, bueno, no, pero es que Victoria, acá ya estamos hablando de otras cosas. De otras cosas, ya que sí requieren, hay medicamentos, sí, o sea, esto que me estás escribiendo acá, una psicosis, sí, obviamente va a requerir un medicamento, pero es que ya estamos hablando como de otras ligas, digámoslo así. Bueno, bueno, igual. Mañana entonces les traigo también algo de medicamentos para que veamos, pero lo que dice Victoria también es cierto, ¿no? Ahí, sí, sí, ahí tocaría mirar Victoria muy bien y obviamente pues el psiquiatra ya va a saber, sí, pero en lo posible no siempre medicar porque el niño está con una impulsividad, porque está terrible, no. Es que hay otras cosas que también se han venido viendo desde otros enfoques, ¿no? Que permiten también
ayudar a estos temas que tú me estás escribiendo, Victoria. Pero bueno, los retomamos mañana porque se nos acabó el tiempo y bueno, les van a hablar ahorita en un momentico. Entonces, una feliz noche, muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias por su atención y su participación. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Por acá les saluda Mirley, coordinadora SIL. Bienvenidos a todos los que están entrando por primera vez. Bueno, esta formación, quienes deseen acceder a este 2x1, que sería diplomado en neuropsicología infantil con énfasis en neurodivergencia del desarrollo y plasticidad cerebral, tiene el costo de solo $20. Les voy a compartir por aquí el enlace del grupo oficial para quienes deseen unirse y seguir recibiendo la información de esta formación. Recuerden que esta formación es totalmente gratuita. Quienes deseen realizar su aporte van a recibir el material de estudio, las clases en vivo, las grabaciones de las clases que se vayan realizando y certificados como diplomados. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la pueden hacer saber por aquí. Por ahí les estoy dejando mi numerito para quienes estén interesados puedan escribirme. Buenas noches, Cristela. Bueno, los soportes del pago me lo envían al privado. Yo les voy a compartir la información ahorita a través del grupo oficial. Quienes estén interesados en pagar, allí les voy a compartir los medios de pago y demás información. Por allí también les voy a enviar la grabación de la clase del día de hoy. A través del grupo privado les voy a compartir toda esa información. Recuerden, son solo $20 para estas dos certificaciones como diplomado. Cada diplomado sale por 140 horas. Son 8 sesiones para cada formación. En total serían 16 sesiones para quienes deseen acceder a este 2x1. Las clases van a ser de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, al igual que hoy. Bueno, compañeros, entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora. Les estaré compartiendo el enlace 15 minutos antes de iniciar la clase para que puedan unirse a la sesión. Que tengan una excelente noche.